Buen día. En este video hablaremos sobre un problema de comparación entre hipotecas. El equipo está conformado por Ana Rosa Cisneros Ramírez, Ana Lisbeth Miscoal Flores, Ana Gabriela Marín Negrete, Silvia Guadalupe Gutiérrez Hernández, Regina Viridiana Romero Sandre y Noé Mena Sánchez. El planteamiento de nuestro problema a resolver se divide en dos partes. La primera parte da inicio con la siguiente tabla de un crédito hipotecario, la cual tiene una deuda original de 1.550.000 pesos, que se tiene que pagar a un plazo de 20 años. Dado que los pagos son mensuales, entonces el cliente deberá efectuar un total de 240 pagos para liquidar su deuda. Observemos que los pagos son crecientes y que van desde los 14.264.05 pesos hasta los 19.007.67 pesos. La segunda parte es que adicionalmente a estas cantidades, el cliente paga 4.096.88 pesos mensualmente a un plazo de 30 años para cubrir 652.364.27 pesos. Un banco ofrece al cliente una restitución de crédito a una tasa nominal mensual del 7.5% a 20 años. A continuación, mi compañero nos planteará el objetivo de nuestro problema. Continuamos con la presentación del objetivo, el cual es llevar a cabo un análisis de comparación entre dos créditos hipotecarios para ayudar al cliente a determinar si al momento presente es oportuno aplicar una restitución de crédito y, si no lo fuese, determinar a partir de qué momento sería adecuado efectuar dicha operación. Las hipótesis que deberemos refutar o verificar en nuestro ejercicio tenemos dos. La primera de ellas es que a simple vista podemos decir que la mejor opción para el sujeto es la restitución del crédito debido a que se tiene una tasa de interés nominal menor a la de la hipoteca original. La segunda nos dice que considerando el valor del dinero en el tiempo y que la restitución se efectuará a 20 años, la restitución solo será idónea durante los primeros periodos de la hipoteca original. Para nuestro ejercicio en cuestión, es necesario conocer el concepto de restitución de crédito. Una restitución de crédito consiste en establecer nuevas condiciones en el pago y o el tipo de interés de la deuda vigente de un agente económico. Es decir, consiste en llegar a un acuerdo con la institución financiera sobre cómo y cuánto se estará pagando de un crédito. Para ello, este proceso requiere de una renegociación entre el acreedor y el deudor. Normalmente actúa un banco como intermediario. A continuación, mi compañera Ana les continuará dando más detalles. A continuación procederemos a explicar cómo se realiza la tabla de amortización correspondiente a los pagos adicionales a la deuda principal. Como se muestra en pantalla, tenemos un monto del préstamo de 652.364.27. Esto se hace a una tasa de interés efectiva anual del 6.631551%, pero para nuestros cálculos la convertimos a una tasa efectiva mensual como se muestra en pantalla. Tenemos que la deuda es a 30 años, por lo que tenemos 360 periodos mensuales. Ahora, la tabla de amortización se realiza primero calculando los pagos, que en este caso son fijos para todos los periodos, para los 360 meses, como se muestra. Tenemos que los intereses son el resultado de la multiplicación del pago correspondiente a cada periodo, y esto se multiplica por la tasa efectiva mensual, y esto nos da los intereses que vemos en pantalla de acuerdo al periodo. A continuación, el abono a capital se realiza restando el pago menos los intereses, y el saldo insoluto se obtiene de la resta del saldo insoluto del periodo anterior menos el abono al capital del correspondiente periodo. Como podemos ver, al periodo 360, el saldo insoluto es de 0 pesos, por lo que aquí es cuando se liquida la deuda. A continuación procederemos a mostrarles una tabla donde se muestra la suma del saldo inicial correspondiente al crédito hipotecario principal
más el saldo insoluto de los pagos que se realizan mensualmente adicionales a la deuda principal. Como podemos ver en pantalla, como primer columna tenemos el periodo mensual, como segunda columna tenemos el saldo inicial de cada periodo correspondiente al crédito hipotecario principal, que empieza con una deuda de 1.550.000 pesos. Como tercer columna tenemos el saldo insoluto de la segunda deuda que se tiene como pagos adicionales a la deuda principal. Y como saldo total tenemos la suma de las dos deudas, de los saldos insolutos de las dos deudas. Aquí vemos esto como un resumen para darnos una idea del total de la deuda que el cliente debe pagar. Ahora bien, podemos observar lo siguiente. Podemos ver que la primera deuda se liquida en el mes 206, mientras que la segunda deuda sigue corriendo hasta verse liquidada en el mes 360, como se muestra en la pantalla. Aquí es cuando ya se liquidan las dos deudas. Ahora procederemos a explicarles la suma del pago mensual de la primera deuda más el pago constante de la segunda deuda. Ahora, como podemos ver en la pantalla, primero tenemos en la primera columna el pago mensual, que corresponde a los pagos para el crédito hipotecario. Vemos que son pagos crecientes que van aumentando conforme al periodo, y estos pagos ya incluyen el seguro de daños y el seguro de vida que se explicó en la primera tabla. Ahora, en la segunda columna tenemos el pago constante que se debe de realizar para liquidar la deuda. Estos pagos son constantes y se hacen adicionales a la deuda principal. Ahora, como vemos en pantalla, en la primera columna tenemos el pago mensual que es correspondiente a la deuda principal. Estos pagos van creciendo conforme al periodo y además incluyen ya el seguro de daños y seguro de vida que se expresó en la primera tabla de amortización. En la segunda columna tenemos el pago constante, que es de 4.096.88 pesos. Esto se realiza mensualmente y es un pago, como ya lo mencionamos, constante. Ahora, aquí vamos a hacer un resumen del pago total que debe de realizar el cliente mensualmente. Vamos a hacerlo sumando el pago mensual de la primera deuda con el pago constante mensual de la segunda deuda adicional. Y aquí vamos a ir viendo los resultados de acuerdo a los periodos. A continuación se les estará explicando una tabla de amortización en la que se expresa la restitución de la deuda a una tasa de 7.5%. A continuación, yo les mostraré la segunda tabla de amortización que realizamos en Excel. En este apartado, a través de la función Buscar B, podemos calcular las 360 tablas de amortización de cada periodo, con una tasa efectiva mensual del 0.625% a 20 años, que es igual a 240 meses. Solo basta asignar en esta casilla el periodo el cual quiero saber el saldo insoluto, así como el pago constante, que es lo que nos interesa. Y así hasta el periodo 360. Ya que se trata de la deuda original de 20 años que corre junto con la de 30 años. Aquí en el periodo 1 podemos ver cómo la tabla de amortización llega a 240, ya que se trata de la restitución de crédito de 20 años. Por otro lado, llevamos a cabo una última tabla de amortización de la deuda total de la hipoteca, donde estos datos los podemos conseguir tanto de la tabla principal, así como de la tabla de amortización de la deuda de 652.364.27. Pero para un proceso más sencillo de los resultados de las tablas, donde se realizaron las sumas de saldo inicial y saldo insoluto, así como el pago mensual y pago constante en cada periodo que ya se mencionaron anteriormente. Por otro lado, se realizó una tabla de comparación de los pagos que se realizarían en cada periodo, cada uno con los criterios ya mencionados,
donde en la tercera columna, que es esta de acá, se encuentran los de la deuda original, mientras que en la cuarta se encuentra el pago constante por 240 meses, si se adquiere la restitución de crédito en ese momento. En este caso es el periodo 1, periodo 2, etc. Este último lo calculamos a través de la función pago y buscar B, pero para llegar a los resultados se llevó a cabo un proceso más que mi compañera Silvia les explicará a continuación. Cabe mencionar que cada tabla que se realizó nos ayudó a llegar a la solución del problema, ya que cada una se encuentra relacionada con la otra. Resultados. Les voy a presentar los resultados a los que se llegaron a partir del análisis de las tablas que ya se presentaron con anterioridad. Bueno, para empezar, generamos esta tabla que se muestra en pantalla. En esta tabla podemos apreciar qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene en el tema de la restitución del crédito. Lo que vemos iluminado de rojo es lo que no conviene. Lo que vemos iluminado de verde es lo que sí conviene. Y ahora voy a explicar cómo se sacó esto. Bueno, pues nosotros utilizamos una tasa efectiva mensual del 0.625%. Analizamos cada tabla que se presentó a lo largo del video y pudimos llegar a la conclusión de que el periodo 0 al periodo 205 nos conviene hacer una restitución del crédito, pero a partir del periodo 206 hasta el periodo 309 ya no nos conviene hacer una restitución de crédito. Y a partir del periodo 310 hasta el último periodo nos vuelve a convenir hacer una restitución de créditos. Todo esto lo hicimos en base a comparar el valor presente de cada periodo. Esto quiere decir que nosotros, conforme fuimos haciendo las tablas, fuimos haciendo un análisis periodo a periodo, y así nos fuimos dando cuenta en qué periodo realmente nos conviene, hablando en términos monetarios. ¿Por qué? Porque nuestro valor va a ser menor en estos periodos que ya mencioné, del periodo 0 hasta el periodo 205 y a partir del periodo 310 hasta los últimos periodos. Ahora voy a hacer un análisis un poquito más conveniente que nosotros pudimos notar. Algo que pudimos notar es que, en efecto, por valor, podemos decir que del periodo 0 al periodo 105 nos conviene y del periodo 310 hasta el último también nos conviene. Sin embargo, tenemos un tema muy importante, el tiempo y considerar la deuda inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que en el periodo 310 en adelante nos conviene hacer una restitución de crédito, por el tiempo no conviene. ¿Por qué? Nosotros en el periodo 310 ya vamos a estar terminando de pagar nuestra primer deuda. Entonces, no le vemos caso adquirir una nueva deuda para hacer una restitución, que esa va a ser nuestra nueva deuda, y que terminemos de pagar nuestra primera deuda y tengamos que seguir pagando y pagando y pagando porque ahora adquirimos la restitución. Entonces, si nosotros adquirimos en estos últimos periodos, lo único que vamos a hacer es terminar de pagar la primera deuda y luego seguir pagando, y es tiempo en el que se sigue teniendo una deuda. Y lo que nosotros queremos es terminar de pagar lo antes posible y con menor pago, pues, o sea, que los pagos que hagamos sean más cortos, sean menores y que nos resuelvan la deuda, ¿no? Entonces, lo óptimo es hacer la restitución del crédito del periodo 0 hasta el periodo 205, ya sea en el periodo 1, en el periodo 20, en el periodo 40, en el periodo 200, en el periodo 204, 205. Y todavía en todo ese lapso, la restitución viene como anillo al dedo porque terminas de pagar tu deuda inicial y terminas de pagar la restitución del crédito y todos felices y contentos. Pero a partir del 310 pues ya no le vemos tanto caso porque aunque vamos a hacer pagos menores, pues vamos a pagar muchísimo más tiempo
del esperado. Bueno, a continuación mi compañera Ana va a mostrar unas conclusiones más generales a partir del análisis que ya se hizo a lo largo del video con las tablas y lo que yo les acabo de mencionar. En conclusión, tenemos que la restitución de crédito nos conviene dependiendo del periodo en el que estemos, ya que como se mencionó en los resultados, del periodo 0 al periodo 205, la restitución nos resulta favorable. De igual manera ocurre del periodo 308 al 360. Sin embargo, del periodo 206 al 307 no nos resulta favorable. De cierta forma, se cumplen nuestras hipótesis. Sin embargo, con el estudio realizado nos damos cuenta en qué periodos no nos conviene la restitución de crédito y con ello tener una mejor idea al momento de elegir qué es lo que más nos conviene. Y bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Agradecemos su atención y su tiempo brindados y que tengan un buen día.